creo que alguien más vino con ella, porque cuando vi girar su cabeza supe que no era mi madre. No volvió sola del cementerio. Era el año 2011. Vivíamos en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha, en España, en una casa antigua de esas que parecen frías incluso en verano. Era una casa familiar, herencia de mis bisabuelos, grande, con muros gruesos y pisos de madera que crujían con cada paso. Nada raro hasta ahí, hasta que mi mamá empezó a cambiar. Todo comenzó después del funeral de mi tío Raúl. Murió de forma repentina. Le dio un infarto a los 47 años. Mi mamá era su hermana menor, estaban muy unidos y después del entierro ella no volvió a ser la misma. Al principio pensamos que era el duelo. Dejó de hablar, de comer, de salir. Pasaba los días en su habitación mirando por la ventana. Pero después de unas semanas comenzó a responderle a alguien. Yo la escuchaba desde la sala mientras veía televisión o estudiaba. Escuchaba una voz bajita murmurando. A veces reía, a veces decía cosas como: ya no digas eso, Raúl, déjame tranquila. Esa madrugada decidí tocar su puerta. Le pregunté con quién hablaba y me miró seria, con un calma extraña. Y me respondió: ¿no lo escuchas? Está aquí, en la esquina, y no quiere irse. Yo no supe qué contestar. Tenía los ojos hinchados y una sonrisa que me dio miedo. Me fui de su cuarto sin decir nada. Desde esa noche algo cambió en la casa. Mi abuela empezó a sentir cosas también. Decía que en la madrugada escuchaba pasos en el pasillo y un olor fuerte, como tierra húmeda, que aparecía solo alrededor de la habitación de mi mamá. Un día, mientras limpiaba, escuché que mi mamá cantaba algo. Era una melodía infantil, muy vieja. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en la cama con los ojos cerrados, repitiendo una frase una y otra vez. No debí abrir la puerta. No debí abrirle la puerta. Esa frase se me quedó grabada. Agarré a mi madre de los hombros y le pregunté qué pasaba, y entonces gritó, pero no fue un grito normal, era una voz grave, más fuerte, tan fuerte que mi abuela subió corriendo, rezando con un rosario en la mano. Mi mamá temblaba, sus manos estaban heladas. Intentamos acostarla, pero en continuación se resistía. Nos gritaba cosas horribles, cosas que sabíamos que era verdad, cosas que solo nosotros sabíamos. Tú también lo odiabas, le dijo a mi abuela. Tú querías que se muriera primero, le gritó. Yo me quedé paralizada porque era cierto. Esa conversación la habían tenido años atrás, cuando mi tío bebía mucho. Y lo había hecho a solas, en voz baja, en un momento en que mi madre ni siquiera estaba en la casa. No había forma de que ella supiera lo que dijo aquella noche. Nosotros llamamos a un médico, pero no encontró nada.
Ni fiebre, ni infección, nada que explicara esos episodios. Solo dijo que podía ser una crisis nerviosa o una depresión grave. Mi abuela, sin decirme nada, fue a buscar el párroco del pueblo, el padre Rubén. Vino al día siguiente y apenas entró al cuarto se detuvo. Recuerdo que dijo, aquí hay algo muy pesado. Y empezó a rezar. Mi mamá estaba dormida, abrió los ojos al instante. Lo miró directamente y con una voz ronca, que no era la suya, le dijo, tú no te metas. El padre se puso blanco. Rezaba, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, ella se retorcía como si le doliera. Tuvimos que sujetarla, mi abuela lloraba, yo temblaba tanto que apenas podía mantenerla quieta. Entonces mi mamá, de la nada, empezó a reír. Una risa profunda, como si le saliera del estómago. Y lo que dijo después fue peor que cualquier grito. Él sigue aquí. Siempre ha estado. Está justo detrás de ti. El padre giró despacio hacia el espejo de la pared. No sé si fue el reflejo o el miedo que ya se había metido dentro de mí, pero en el espejo había algo. Una figura inmóvil de pie justo detrás de él. No se movía, pero parecía mirar. El padre terminó el rezo, guardó el crucifijo sin decir una palabra y nos dijo que la lleváramos a otra casa por unos días. Dijo que necesitaba tomar distancia. Después de eso, nunca volvió. Ni una llamada, ni una pregunta. Y entonces, en la misa, bajaba la mirada cada vez que nos veía, como si lo que ocurrió aquella tarde todavía lo siguiera él también. Nos quedamos a solas. Mi abuela seguía rezando cada noche, dejaba velas en las esquinas, pero nada cambiaba. A veces, en plena madrugada, escuchábamos la voz de mi mamá en el pasillo. No gritaba, solo hablaba con alguien. Y si te acercabas, se callaba. Pasaron varios días hasta que quise saber más. Mi madre murmuraba de nuevo, como si rezara. Me acerqué despacio por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Adentro todo estaba oscuro, como si la luz evitara entrar. Solo una pequeña franja de luz desde el pasillo iluminaba una parte de la habitación. Me incliné apenas asomándome con cuidado. Ella estaba arrodillada de espalda frente a la pared y en ese momento sentí que algo no estaba bien. No sé si fue el silencio o la sensación de que sabía que yo estaba ahí, y entonces lo vi. Lentamente su cabeza empezó a girar hacia un lado, muy despacio, como si buscara encontrarme con la mirada, aunque su cuerpo seguía completamente inmóvil. Su cabello cubría parte del rostro, pero vi claramente un ojo asomado entre los mechones, fijo en mí, directo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz y estaba allí, exactamente igual que antes, arrodillada de espaldas, como si no se hubiera movido en ningún momento. Horas más tarde, me despertó el sonido de algo arrastrándose. Salí de mi cuarto y la vi. Mi mamá estaba arrodillada frente a la puerta principal.
con las manos apoyadas en el piso. Sus labios se movían como si rezara al revés. El suelo estaba cubierto de tierra húmeda como la del cementerio. Le hablé, pero no respondió. Solo se levantó, me miró con una sonrisa triste y dijo: ya no está enojado, ya se fue. Esa fue la última vez que lo escuché hablar de él. 2 semanas después, mi madre se fue con mi tía a Valencia. Yo me quedé con mi abuela. La casa volvió a sentirse normal hasta que cierta madrugada el teléfono sonó. Era mi tía. Mi mamá había caído en un estado extraño. Decía que Raúl estaba en el cuarto, que la llamaba por su nombre, que le pedía abrir la puerta. Mi madre murió 2 días después, mientras dormía. El médico dijo que fue un paro respiratorio, pero yo sé que no fue eso. A veces, cuando voy a visitar a mi abuela, entro al cuarto que fue de mi madre. Aún huele a tierra, a humedad. Y cuando el silencio es demasiado largo, me parece escuchar su voz bajito, diciendo lo mismo de aquella noche. No debí abrirle la puerta.